Bueno, en primer lugar quería agradecer a los chicos que han organizado el curso. Yo, como presentó el doctor, yo trabajé un tiempo en el hospital y siempre le guardo un cariño especial. Eh, Me pidieron esta vez hacer digamos, una revisión sobre electrocardiografía pediátrica. Definitivamente no voy a pretender pues volverlos expertos en lectura de EKG pediátrico en una sola presentación, ¿no? La idea es conocer algunos conceptos de repente generales o algunos tips que debemos tener en cuenta cuando leemos un electrocardiograma. Electrocardiograma, no necesariamente un programa pediátrico, ¿no? Como su nombre lo dice, vamos a leer un electrocardiograma. Por lo tanto, simplemente tenemos que seguir algunas reglas, aplicar las reglas y hacer una lectura correspondiente, como cuando uno lee un texto. Cosas que debemos tener en cuenta, conceptos generales cuando uno lee un electrocardiograma. No solamente es una serie de líneas y que vamos a leer sobre un papelito térmico. Debemos tener en cuenta que cuando uno lee un electrocardiograma estamos adquiriendo información, ¿no? Que viene desde un órgano que es el corazón, el cual tiene un sistema de conducción muy particular, que es el que permite que el corazón sea autónomo para su funcionamiento. Esto produce una serie de potenciales eléctricos que pueden ser registrados en un papel especial, con un aparato especial, y nos da digamos, este trazado que tenemos que interpretar. Para eso usamos un aparato especial, que es el electrocardiógrafo, que tiene una serie de componentes, básicamente es un detector, tiene un amplificador, porque la señal en realidad es pequeña, se amplifica, tiene un aparatito que es un galvanómetro, que es como un sensor para la diferencia de potencial. Eso le da movilidad a una aguja, que es una aguja que se calienta y se imprime sobre un papel térmico. Eso es el aparato que se usa para registrar esta actividad eléctrica. Ahora, cuando uno usa o cuando uno va a realizar una lectura, se debe tener en cuenta que tiene ciertas normas, ciertos protocolos. En realidad, nosotros usamos hacemos la lectura de un electro que esté estandarizado. ¿Y cuáles son esas estandarizaciones más comunes? Porque en realidad uno puede tener a veces una estandarización particular para ciertas situaciones. En primer lugar, la velocidad del papel. Hay que tener en cuenta que esto es un papel milimetrado, como está acá en el ejemplo, es un papel milimetrado, común y corriente, son milímetros que podemos comparar como cualquier papel milimetrado que uno pueda conseguir en una librería. La diferencia es que es un papel especial, está tratado de tal manera que el calor lo marca como si fuera un papel de fax o un papel de esos que se usan para algunos tickets. Este papel van a haber dos variables que se inscriben en el papel. En el eje horizontal lo que tenemos es velocidad, porque es un papel que corre a una velocidad que se estandariza. La estandarización más común es 25 milímetros por segundo. Significa que cada segundo han transcurrido 25 milímetros y en un minuto habrán transcurrido aproximadamente 1500 milímetros. Y por otro lado, en el eje vertical, lo que vamos a tener es el galvanómetro moviendo la aguja y también eso se sincroniza, se puede regular. Y digamos que la configuración más común usada es que 10 milímetros, o sea, un centímetro, equivale a un milivoltio. Con esa configuración tenemos que este papel en el eje horizontal, tenemos que cada cuadradito más o menos equivale a 0.04 de segundo. Si agarramos 5 cuadraditos juntos, ya sabemos que es 0.20 de segundo. Y si tenemos 25 cuadraditos, tenemos un segundo. En el eje vertical, lo que vamos a tener son milivoltios. Y como está estandarizado que un centímetro es un milivoltio, más o menos con eso tenemos voltajes en un eje y velocidad en el otro eje. Por otro lado, lo que vamos a hacer es una lectura, como les decía, ¿no? A grosso modo, esto es un complejo aislado del electrocardiograma y podemos dividir que esta actividad eléctrica se va a traducir en una actividad después mecánica. La primera parte, donde está la famosa onda P, corresponde a la exploración auricular. La zona más llamativa, que es el complejo QRS, corresponde a la despolarización de los ventrículos. Y las ondas posteriores a estas espigas corresponden a la repolarización ventricular. ¿Ya? Y esto es lo que tenemos, o sea, lo que vamos a obtener es un trazado sobre un papel milimetrado con una serie de ondas que tenemos que reconocer, saber sus variaciones y tenemos una serie de segmentos que podemos medir en el eje horizontal, ¿no? Entonces, básicamente la lectura va a corresponder en identificar estas ondas y medir intervalos. Con eso hacemos la lectura de un electrocardiograma, tanto en la edad pediátrica como en adultos. Para esto tenemos que también conocer cómo se obtiene un electrocardiograma. Un electrocardiograma tiene
ciertas condiciones estándar. El electrocardiograma estándar común tiene, digamos que dos tipos de derivaciones, ¿no? O de vistas del corazón. Tenemos una en el plano frontal, que corresponde a los miembros, y una en el plano horizontal. En el plano frontal las podemos dividir a su vez en dos grupos, unas que son las derivaciones que se llaman bipolares, porque obtienen diferenciales de potencial entre dos miembros, y unas que se llaman monopolares. Y en el plano horizontal lo que tenemos es prácticamente derivaciones monopolares, pero que le hacen una especie de círculo al corazón en un plano diferente al frontal. De las extremidades, hay que recordar que son tres derivaciones bipolares y los voltajes, mejor dicho, la dirección de las derivaciones. En una derivación yo pongo dos electrodos, pongo un electrodo con un extremo negativo y un electrodo con un extremo positivo. Y lo que hace el aparatito es activar esa derivación, o sea, poner esos dos detectores y sobre eso detectar esa diferencia potencial. La primera derivación está, digamos, formada por la unión del electrodo colocado en el brazo derecho y con el electrodo colocado en el brazo izquierdo. El sensor va a estar en el lado positivo y va a estar en el brazo izquierdo. Esa es la primera derivación. La segunda derivación va a estar formada por la unión del brazo derecho con la pierna, o puede ser la derecha o la izquierda, ¿no? Nosotros usamos generalmente el pie izquierdo, por eso es que se llama F, no se llama pie izquierdo, ¿no? Puede ser también el pie derecho si es que no tenemos pie izquierdo. Igualito, el electrodo positivo va a estar colocado en el pie y por lo tanto el detector va a estar en el pie. El electrodo positivo es el que sirve como detector. Y la tercera derivación está formada con el lado izquierdo, que es todo el lado izquierdo, que es el brazo izquierdo, pierna izquierda y el detector abajo. Que tener en cuenta acá que la derivación que tiene, digamos que la dirección más parecida al vector habitual del corazón es la 2. ¿Por qué? Porque la dirección normal de despolarización del ventrículo va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Y esa derivación 2 va de arriba abajo, de derecha a izquierda. Por lo tanto, 2 es la derivación preferida para medir ondas o para medir segmentos porque es la que en teoría nos va a inscribir mejor esos fenómenos eléctricos. Además, tenemos tres derivaciones que son las derivaciones monopolares. Son derivaciones que detectan el potencial puntual en un solo punto. Para eso se usa como un negativo estándar para los tres, ¿ya? Y se detectan las diferencias, los potenciales del brazo derecho, brazo izquierdo y pierna, exacto, por separado. Ahí tenemos un pequeño dato que son en realidad derivaciones con muy bajo voltaje, por lo tanto se amplían, ¿no? Y esa ampliación es lo que le da el nombre A las derivaciones, por eso se llaman ABR, ABL, ABF, y la A es de que están amplificadas, porque si no serían muy pequeñitas, no se podrían ver. Y por último tenemos las derivaciones precordiales, que también son monopolares, como les decía. Ahí lo que se ha hecho es darle en el plano, o sea, en el plano horizontal, una especie de cerco al corazón, que comenzamos desde la primera derivación, que correspondería más o menos a potenciales del lado derecho del ventrículo derecho, y se le va dando una circunferencia hasta la derivación, sexta derivación precordial, que corresponde más o menos a la línea, al quinto espacio intercostal en la línea medio axilar. Esto de ahí es la configuración, digamos, estándar de un electrocardiograma, pero ojo, nosotros podemos hacer o tomar derivaciones especiales. Yo puedo tomar derivaciones derechas, puedo tener un paciente que me viene con dextrocardia, no le voy a tomar el electro así porque está para el otro lado del corazón, y tenemos que crear derivaciones para el otro lado. Si tengo un infarto en el lado derecho, bueno, yo sé que en la edad pediátrica no se infartos, pero si yo tuviera que tomar derivaciones especiales para el ventrículo derecho, podría tomar derivaciones derechas. Si quiero explorar la parte posterior, puedo tomar derivaciones más posteriores como B7, B8, ¿no? Entonces, uno puede tomar sus derivaciones especiales, pero si se hace, se tiene que documentar muy bien en el documento, en el trazado, porque a veces uno recibe un trazado y uno dice, uy, hacemos un diagnóstico y lo que pasa es que no se trataba de un electro estándar. Eso hay que tener mucho cuidado cuando se recibe un trazado para leer. Uno asume que es un trazado con la estandarización habitual. Hay que tener en cuenta algunas cositas en el EKG pediátrico. Número uno, que los valores de los adultos son anormales en los recién nacidos. O sea, definitivamente yo no voy a pretender usar los valores que habitualmente usamos. Yo soy cardiólogo de adultos, así que son valores que yo sé que van a ser diferentes en los recién nacidos, son considerados anormales en los recién nacidos.
Y hay que tener en cuenta que la mayor parte de estos cambios sucede por la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Acá tenemos una pequeña tablita donde vemos, miren, la proporción de los ventrículos derecho y izquierdo, ¿no? A lo largo de la vida. Miren, en una gestación de 30 semanas, más o menos la proporción es casi igual, 1.2 a 1. Cuando nacen, más o menos es 0.8 a 1, o sea, es más grande el ventrículo derecho. Y en la edad adulta es más o menos 2.5 veces a 1, para que vean la proporción que hay de masas, ¿no? Entonces, eso hace que el electrocardiograma cambie en valores, cambie en algunos segmentos, cambie en algunos voltajes también. También hay que tener en cuenta la proporción que hay entre el tamaño del corazón y el resto del cuerpo. Todas esas características especiales de un paciente pediátrico hay que tomarlas en cuenta cuando hagamos una lectura de un electro en este rango. Lo otro que hay que tener en cuenta es que el paciente pediátrico varía. Yo en un adulto máximo pues subirá y bajará de peso, la talla no va a cambiar. En cambio, en un niño es un ser que está cambiando continuamente. Entonces, también hay que tener en cuenta que esos valores van a ser, digamos que vamos a tenernos que adaptar a las diferentes características del paciente pediátrico. No es lo mismo leer un electro de un recién nacido que de un lactante o que de un niño de 3 4 años, ¿no? Miren, incluso para la colocación de los electrodos, ¿no? Acá tiene una lista de cómo se colocan los electrodos, ¿no? Donde dice niños es prácticamente igual que en el adulto, pero en un recién nativo, en un lactante, no usamos el quinto espacio intercostal, sino se debe usar el cuarto espacio intercostal, ¿no? Es una pequeña variación en la colocación de los electrodos. Entonces, ahora procedemos a leer el famoso electrocardiograma. Hay que tener en cuenta dos cositas, que es una lectura, por lo tanto debe ser en orden y sin atajos. Esta es una lectura sistemática, ¿no? Que tenemos una propuesta de cómo leerlo. En realidad uno puede crear su propia, digamos, su propio esquema sistemático de lectura. Puedo tener mi propio sistema. Yo me he creado este sistema porque para mí es más, más práctico de esta manera, pero debe ser completo y debe ser sin atajos. Muchas veces uno comete errores simplemente porque se olvidó que no leyó el eje, se olvidó que no vio bien las características de la onda P, se olvidó de medir el intervalo PR o el medir el QT corregido y con eso se le escaparon muchos diagnósticos y a veces son diagnósticos, digamos, trascendentales. Yo tengo una anécdota de que yo cuando comencé a hacer mi residencia, yo me jactaba de que leía bien el electro, tenía otro compañero de residencia que también era muy bueno leyendo electro, nos ponen un electro, nosotros éramos los que respondíamos así, ah, ya, tal, diagnósticos inmediatos, ¿no? El resto estaba leyendo, nosotros ya decíamos el diagnóstico. Y en uno de esos nos dan un diagnóstico y se nos olvidó dos parámetros. No medimos bien la frecuencia, porque creo que ni la vimos, nos pareció así un electro normal, y creo que se nos pasó el eje. Son dos cosas que nos olvidó, se nos pasó leer. Cuando dan el resultado, claro, nuestro resultado estaba incompleto, leímos lo más saltante, ¿no? Entonces el profesor, uno de mis maestros allí, Cayetano, me dijo, pues, ¿no? Comenzó diciendo, miren, acá hay mucha gente que lee muy bien electro, por facilitar a los que estamos ahí adelante, y dice, pero yo como no sé leer bien el electro, voy a leerlo en orden, ¿no? Y eso para mí quedó marcado. O sea, sí, en realidad este doctor era experto, era muy bueno, es muy bueno leyendo el EKG, pero nos dio así una lección, ¿no? O sea, había que leerlo en orden, ¿no? Y no a veces uno se emociona por un hallazgo en el electro y uno saltea todas las partes por tratar de leer ese hallazgo importante, que llama la atención. Primero, vamos a hacer más o menos esta lectura sistemática, vamos a hallar la frecuencia, vamos a tratar de determinar el ritmo, el eje de la onda P, porque eso nos sirve para hallar el ritmo. Vamos a ver la morfología del complejo QRS, las características de la onda T, de la onda P, el complejo QRS. Terminamos con el análisis de la zona de repolarización, o sea, de la onda T y el segmento ST. Y por último, medimos los intervalos PR y QT, ¿no? Más o menos ese orden. ¿Cómo calculamos la frecuencia cardíaca? Bueno, hay varias maneras. Una manera práctica es aprenderse digamos, este esquema, ¿no? Utilizamos un primer complejo QRS. Alguna vez preguntaron por qué usamos el QRS, porque termina en puntito y lo podemos ajustar bien con alguna de las rayitas que vienen en el papel milimetrado, ¿no? Porque en realidad puedes usar cualquier evento. Puedo medir, si quiero, de P a P, de T a T, pero creo que como que es más práctico usar el complejo QRS. Y
lo que hago es ver a qué distancia está el siguiente complejo QRS. Si está, digamos que y por si acaso el papel usualmente viene dividido, viene más remarcado cada 5 cuadraditos. Entonces eso nos sirve como para establecer una lectura rápida. Si cae en el primer grupo de 5, ya está como en 300, en el segundo 150, y va bajando, ¿no? 150, 100, 75, 60, 40, 50. Con esto más o menos hago una lectura rápida de la frecuencia cardíaca. Ahora, si yo quisiera tener la frecuencia exacta, lo que haría sería utilizar los datos de la velocidad del papel. Ojo, esto sirve cuando la velocidad del papel está en 25 milímetros por segundo. Hay a veces que algún residente entusiasta o algún técnico entusiasta, como estaba muy taquicárdico, me lo pone en 50 milímetros por segundo y yo me equivoco tremendamente en calcular la frecuencia cardíaca. Entonces, siempre verificar la velocidad. Si quiero el dato exacto, divido 1500, que es el número de cuadraditos en un minuto, entre el número de cuadraditos que hay entre dos fenómenos iguales. Y con eso tengo la frecuencia cardíaca exacta. Son las dos maneras que hay para, bueno, una de las dos maneras que hay para medir. Por ahí alguien me va a preguntar, ¿y qué pasa cuando no es regular? ¿Qué pasa cuando no es regular? Una fibrilación auricular, una taquicardia auricular multifocal, una taquicardia, qué sé yo, un marcapaso errante, etcétera. Para eso, bueno, hay varias maneras. Lo que yo haría, o sea, lo que se hace es en un tiempo X, que pueden ser en 6 segundos, 3 segundos, ¿sí? Cualquier múltiplo de 6, ¿no? O sea, la idea es que yo en una unidad de tiempo, por ejemplo, en unos 6 segundos, calculo cuántos fenómenos hay y lo multiplico. ¿No? Si utilicé 6 segundos, lo multiplico por 10 para tener 60 segundos, si tengo eso, un minuto. Si utilicé 10 segundos, o sea, puedo utilizar, si gustan, el minuto entero y contar cuántos fenómenos hay en un minuto entero, pero eso va a consumir mucho papel. Bueno, tenemos calculada la frecuencia cardíaca, hay que tener cierto reparo en los pediátricos, ¿no? Las frecuencias cardíacas varían según la edad, ¿no? Acá hay una pequeña tabla donde ven los promedios que alcanzan las frecuencias cardíacas, pueden llegar hasta promedios por encima de 140, que para un adulto eso sería una taquicardia terrible, sobre todo cuando estamos en lactantes, ¿no? Entonces, es el primer parámetro a tener en cuenta cuando uno hace una lectura en un paciente pediátrico. Esto dificulta un poco la lectura, porque lo que hace estas frecuencias cardíacas tan altas es que las ondas están solapadas una tras otra. O sea, ver la diferencia entre la P, el QRS, la T, a veces están tan juntos que uno tiene cierta dificultad en leer los segmentos, ¿no? Los intervalos. Después de leer la frecuencia cardíaca, debemos determinar si esa frecuencia cardíaca corresponde a un ritmo normal, ¿no? A un ritmo sinusal, o corresponde a otro tipo de ritmo. Para eso es importante identificar la onda P y ver el eje de la onda P. Miren en este cuadrante que hay acá hay 4 cuadrantes. El cuadrante donde la onda P es sinusal y es normal es el cuadrante de abajo. Y es sinusal cuando el eje de la onda P es positivo en ABF y es positivo en 1. O sea, si la onda P es positiva en esas dos derivaciones, sabemos que la onda, o sea, en otras palabras, cuando el eje está entre 0 y 90 grados, sabemos que el impulso auricular viene de la porción superior de la aurícula derecha, viene de arriba hacia abajo. Por lo tanto, debe venir del nodo sinusal, por lo tanto, ese ritmo debe ser sinusal. Ahora, alguien me dirá, puede decir, sí, ¿qué tal si tiene una taquicardia auricular de un foco auricular derecho? Bueno, sería imposible determinarlo, salvo que yo tenga un electro anterior y me tome el trabajo de ver las características de la onda P y de la distancia que hay desde ahí hasta el nodo B, o sea, el intervalo PR. Pero ya serían cosas muy específicas, ¿no? Entonces, punto importante, determinar si es sinusal. Usamos o sea, hay que ver el eje de la onda P, hay que acostumbrarse a saber si esa onda P está en un eje normal, ¿no? Eh, Acá tengo algunos ejemplos, miren el trazado de arriba. Primero, la frecuencia cardíaca, ¿en cuánto está? Si dan cuenta, está prácticamente, o sea, ¿se acuerdan que el primer cuadrito era 300, el segundo era 150, este tiene más de 150 de frecuencia cardíaca? Está, definitivamente está, esta es una taquiarritmia. Ahora, acá hay que tratar de buscar la onda P. ¿Se ve la onda P? En realidad no se ve la onda P. Entonces, mi lectura debería ser, esta es una taquiarritmia regular de complejos angostos con una frecuencia de tanto. Y no podría decir que es una taquiarritmia sinusal porque no hay onda P. Sin embargo, abajo, miren el trazado de abajo, ahí sí podemos determinar la onda P. Vemos la primera derivación es positiva.
vemos ABF, también es positiva, entonces, esto de acá viene de la aurícula derecha, de la parte superior, esto puede ser un ritmo sinusal, o un ritmo auricular derecho, ¿no? Por último, con la onda P, hay que ver la forma de la onda P, ¿no? La onda P podemos medir dos cosas en la onda P, en el eje horizontal y en el eje vertical, ¿no? En el eje horizontal medimos el tiempo y en el eje horizontal y en el eje vertical medimos el voltaje. Entonces, la onda P tiene ciertas características, es casi como un cuadradito. Entonces, cuando está demasiado ancha, hablamos de que se podría tratar de un crecimiento auricular o hipertrofia auricular, y a unos colegas no les gusta el término hipertrofia, ¿ya? Cuando está ancha, a ese tipo de P usualmente se le conoce como P mitral, y es una P que implica tener una aurícula izquierda crecida o hipertrófica. En cambio, cuando la P está alta, gana en voltaje, ¿ya? Se asocia a una P que está, a una aurícula derecha que está crecida, y a eso se le llama eh, P pulmonar, porque usualmente son por problemas pulmonares. Entonces, y acá están algunos datos, o sea, es tres cuadraditos, ¿no? Más alta, tres cuadraditos en cualquier derivación, eso es un crecimiento auricular derecha. Igualito si está muy ancha, pero ojo, como esto depende de la masa total, también va a haber variaciones en la pediátrica. Y miren, o sea, los valores normales de una P en un menor de un año es 0,08, en 3 años es 0,10, ¿ya? Miren los valores, si los comparamos con los valores adultos, ¿no? Uno puede equivocarse y aplicar el valor adulto a un niño de un año, y en realidad tenemos una P mitral que se nos ha pasado porque lo hemos considerado adulto. Entonces, ya con esto, o sea, simplemente haciendo esa lectura ya han diagnosticado taquicardias, han diagnosticado ritmos no sinusales, ya han diagnosticado algunas alteraciones tal vez morfológicas en la onda P. De ahí pasamos al famoso eje eléctrico del corazón. Acá lo que vamos a tratar de determinar es qué dirección tiene el famoso vector de expresión principal del ventrículo. Como le dije hace un momento, es de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Esa es la dirección normal del ventrículo. Existe un rango, y el rango que está acá, en este gráfico de acá, vemos en un amarillito claro el rango normal, ¿ya? Pero igualito, estos son rangos normales en un adulto, que va desde -30 hasta +110. En algunos textos van a encontrar que es de 0 a +110. Bueno, pero esto es dependiendo de la literatura que use. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en la edad pediátrica porque eso varía muchísimo, porque las proporciones del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo cambia mucho. Entonces, un recién nacido, un bebé de menos de un mes, tenemos que el eje va a estar más bien hacia la derecha, o sea, la media va a ser más o menos de +110, o sea, teóricamente es un eje desviado hacia la derecha. Y ese eje se va a ir moviendo hacia la izquierda conforme el niño vaya creciendo y vaya ganando más masa ese ventrículo izquierdo en proporción al ventrículo derecho. Ahora, ¿cómo se calcula? Hay varias maneras, ¿no? Un tip, un tip práctico, es algo parecido a lo usado en la onda, en el eje de la onda P. Si yo veo mi vector de expresión principal, mi complejo QRS, que es predominantemente positivo en 1, que es la derivación, que es esta derivación de acá, o sea, la derivación en el eje horizontal, y ABF, que es mi derivación en el eje vertical, si ambos son positivos, ese eje eléctrico está dentro de límites normales y ya pasaron esa parte que a veces asusta en la lectura, porque alguien dice, no, tengo que calcular el arco tangente, o tengo que buscar la isoeléctrica y se les hace un problema. Muy simple. Positivo, el complejo QRS, promedio en positivo en 1 y en ABF es rango normal. Que si es 40 grados, 50 grados, 60 grados, 65 grados, no interesa. Está en eje normal. Y de ahí, si tenemos un eje en que está más negativo, o sea, más negativo 1, tenemos una dirección hacia la derecha. Si tenemos un eje que está previamente negativo en ABF, entonces tenemos un eje desviado hacia la izquierda. O sea, podemos hacer diagnósticos simplemente utilizando esas dos derivaciones, ¿no?
De ahí, una vez hallado el eje, ¿para qué me sirve? Bueno, si yo tengo un eje muy desviado hacia la izquierda, ¿no? Yo puedo sospechar en que o ese ventrículo izquierdo está muy crecido, es una hipertrofia, o tiene un defecto de conducción que hace que mi vector se dé la vuelta, que puede ser un hemibloqueo izquierdo anterior. Y de la misma manera para el derecho, si yo tengo un eje muy desviado hacia la derecha, ¿ya? O sea, un 1 negativo, yo podría decir, entonces este señor, o es un bebito que tiene todavía su hipertrofia derecha, o tiene un crecimiento del ventrículo derecho, o tiene un trastorno de conducción que va con desviación de eje hacia la derecha. Después revisamos el famoso complejo QRS, ahí es donde de repente hay una C, ahí es donde hay más para ver alteraciones. Hay que tener en cuenta que veo dos cosas. Veo la duración del complejo, o sea, veo cuánto mide en el eje horizontal y la forma que tiene el QRS. ¿Cuánto mide en el eje horizontal? Igualito. Va a variar según la edad del niño en el cual se va a leer el electrón. Es lo mismo leer un electrón recién nacido que es un adulto. Más o menos la duración, o sea, el ancho del QRS en un adulto es hasta 0.10 de segundo. Ya 10 centésimos de segundo. En cambio, en un recién nacido hasta los 3 años puede ser 7 centésimos de segundo. Entonces, si yo le encuentro 0 o 10 a un recién nacido, en realidad ese QRS está ancho, no está normal. De ahí vemos la morfología. En la morfología vamos a encontrar una serie digamos, de hallazgos, ¿no? Morfologías características para un trastorno de conducción, como un bloqueo de rama derecho, izquierdo, incompleto, completo, los famosos semibloqueos, hipertrofias ventriculares, etcétera. Las presencias de las famosas ondas Q, después cómo progresa el complejo QRS a través de las derivaciones precordiales, etcétera. Entonces, eso de ahí sería largo hablar porque tenemos que tener 2, 3 clases de qué hallazgos vamos a tener acá. Acá le pongo un ejemplo de 2 hallazgos interesantes o comunes. Los famosos bloqueos de rama, derecho e izquierdo. El primero que tenemos arriba es un ejemplo de un bloqueo de rama derecha y el de abajo es un ejemplo de un bloqueo de rama izquierda. Acá, si hacemos la lectura, primero vemos la onda P, puedo medir el PR, está positiva, bueno, acá he bloqueado la 1, pero estaba positiva por si acaso. La ABF también está positiva, este es un ritmo sinusal, le calculo la frecuencia cardíaca, y comienzo a ver el ancho del QRS. Y acá me encuentro que el ancho del QRS está por encima de lo normal, eso mide como más o menos 130 milisegundos aproximadamente. Definitivamente está ancho. Ya tengo el primer diagnóstico ahí, QRS ancho. De ahí veo la morfología para ver si es derecho o izquierdo. Si es un bloqueo de rama derecha, lo que voy a buscar es esta morfología de R chiquita, S, R mayúscula, o sea, una onda chiquita, una onda grande, en las derivaciones del lado derecho, o sea, B1 y B2. Si encuentro en B1 y en B2 que tiene esta morfología, ya, y además tengo algunas otras características como esta onda S en B5 y B6 que está como ancha, como empastada, yo puedo llegar a la conclusión que eso es un bloqueo de rama derecha, doctor. Entonces, ya hice un diagnóstico, solamente viendo el ancho del QRS y viendo la morfología. Otro ejemplo es el famoso bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda, en realidad cuando uno ve un bloqueo de rama izquierda asusta, ¿ya? Eh, Hago los mismos pasos, ¿no? Calculé mi frecuencia cardíaca, determiné si es ritmo sinusal, medí mi onda P, descarté que no tenga hipertrofias, etcétera, y procedo a ver el QRS. Mido el ancho, este está súper ancho, ¿no? Tiene como, también tiene como 160 milisegundos, y mido la morfología. En este caso, no vamos a tener la famosa imagen de RSR, sino vamos a tener una R, pero es una R como empastada en las vibraciones izquierdas, o sea, en B5 y en B6. ¿No? Acá está, bueno, acá está tapadito, pero tenía más o menos esta forma, el gráfico que tengo acá ampliado, donde la R, o sea, es una R como que tiene una especie de 2 cerritos, ¿no? Es una R empastada, una R ancha. Y esa imagen la vamos a ver en B5, en B6, en 1 y en ABL. Prácticamente tenemos la misma imagen que se repite en 1, en ABL, en B5 y en B6. Y vamos a tener en B1 y en B2 más bien una especie de RS ancha, a veces una R chiquitita, a veces hasta un QS y una SA bien ancha. Eso me hace el diagnóstico de un bloqueo completo de la rama izquierda, un bloqueo de rama izquierda. Muy bien, tenemos otra, como vieron en la lista, hay otra serie de hallazgos, pero a la del tiempo vamos a avanzar. Entonces ya leí mi QRS, medí el ancho, medí la morfología, de ahí comienzo a analizar la famosa onda T y el segmento ST.
en la zona de la repolarización ventricular. Aquí hay que tener en cuenta que son dos cosas lo que tengo que ver. Es la onda T y el segmento ST, ¿no? ¿Qué miden? Miden la repolarización ventricular, ¿no? Normalmente la onda T debe seguir la dirección del principal de despolarización del complejo QRS. O sea, si tengo una onda, un complejo QRS predominantemente positivo, yo espero tener una onda T positiva. Si alguien ve, por ejemplo, la derivación 3, que es la que más negativos da, que tengo un complejo QRS predominantemente negativo, me dice, doctor, esa T está invertida, está negativa. Sí, pero tienes un complejo QRS predominantemente negativo, como sucede en ABR. Entonces, la T va a seguir la dirección de ese complejo, ¿no? Las alteraciones tienen una serie de interpretaciones. De repente esto se ve más en la edad adulta, porque esto es nuestro caballito de batalla para hacer los diagnósticos de trastornos de la repolarización, para hacer diagnósticos de mala circulación, de isquemia, etcétera. Hacemos diagnósticos de infarto, de un tipo de infarto basándonos en la morfología de la onda T, ¿ya? Pero tiene que ver muchas veces con la forma como se irriga ese corazón. Por eso es que es importante ver esa morfología de la onda T. Hay que ver que hay ciertas derivaciones donde la onda T es naturalmente negativa, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en los niños esa repolarización varía, ¿no? Como dice en este recuadro blanco, ¿no? En el nacimiento las ondas T pueden estar positivas en todas las precordiales, ¿no? Nace con un electro, todo positivo. Sin embargo, se comienzan a volver negativas, incluso hasta B4. Si uno ve ese electro, un adulto dice, señor, se queda, pasa a la sala de dolor torácico a una sala de monitorización. Ellos, o sea, un niñito puede tener sus ondas T negativas, incluso como le dije, hasta casi todas las precordiales. Y en la adolescencia, o sea, comienzan otra vez a positivizarse y después de la adolescencia, incluso hasta, digamos, tienen la configuración normal del adulto y las amplitudes varían. A veces en los niños tenemos unas ondas T grandotas, enormes, muy positivas, que también nos hacen pensar que tuviera alguna alteración. Ahora, junto a la onda T tenemos el famoso segmento ST. El segmento ST, ¿por qué es importante? Porque determina injuria aguda. Injuria aguda significa lesión aguda sobre ese ventrículo. Entonces, es importante, sobre todo en las situaciones de urgencia, de emergencia. Esto lo van a ver mucho en la zona de en los ambientes de emergencia. ¿Ya? Y miren, a mí me llamaron para ver este electro de arriba. Me dicen, hay un niñito que tiene este electro. Yo cuando lo dije, ¿qué? Eso es de un niño de 11 años. Miren la elevación brutal que tiene ese ST. Es más, yo me llevo este electro y se le enseñó a algunos colegas en las dos clínicas y le aseguro que me han dicho que debe estar a cateterismo, que le van a poner un stent, ya llamaron al hemodinamista, hasta que le digo que tiene 11 años. Y miren la evolución del electro, es el mismo paciente, miren cómo evoluciona, ¿no? Esos complejos corres, esa onda T que está ese segmento, ese T que está súper elevado, como va cayendo, ¿no? Y los complejos de las amplitudes van comenzando a variar. Claro, acá definitivamente este niño tenía una injuria aguda del músculo cardíaco, extensa, este niño había venido además diaforético, con náuseas y vómitos, ¿no? O sea, claro, un niño de 11 años que viene con diaforesis, náuseas y vómitos, jeca, ¿no? En realidad, miren el electro, no era una jeca, era una miocarditis aguda, terminó transferido, es más, se plantearon una serie de diagnósticos alucinantes hasta que fue una miocarditis, ¿no? Con una lesión importante en el ventrículo izquierdo. Yo tuve la oportunidad de hacerle una ecovisión, su función estaba normal, pero después la cardióloga pediatra me comentó pues, que la función comenzó a caer, ¿no? Hizo una falla, felizmente se estabilizó el niño. Entonces, la importancia de ver los segmentos ST y T es que son generalmente los fenómenos eléctricos que vemos en emergencia. Por último, comencemos a medir los intervalos. El intervalo PR. ¿Qué me mide el intervalo PR? El intervalo PR mide el paso del estímulo eléctrico desde que se inicia la activación auricular hasta que atraviesa todo ese haz de His. Perdón, ese nodo secundario que es el nodo AB, ¿no? Hasta llegar prácticamente a la región de Purkinje donde se va a activar el ventrículo izquierdo. ¿Para qué me sirve? Justamente para detectar alteraciones en esa conducción, especialmente en el nodo aurículo ventricular. Para ser cortos, un PR corto
nos sugiere una preexcitación, por ejemplo, un Wolfram bueno, no es el único síndrome de preexcitación que existe, o un PR largo, ya con eso, o sea, mire, solo midiendo el PR hago dos diagnósticos. Si es cortito, puedo sugerir que hay un síndrome de preexcitación. Si lo mido y es más largo de lo que debe ser, ya estoy diagnosticando que puede ser un bloqueo AB primer grado, ¿no? Y después hay otras características para determinar los siguientes grados, ¿no? Pero ojo, hay que tener en cuenta que el PR va variando según la edad. Un PR en un niño menor de 3 años no espero que va a ser el mismo PR, ¿no? De 0,12 que tiene un adulto. Un PR de 0,10 en un niño chiquitito ya está prolongado, ¿no? Miren la diferencia, ¿no? Desde 0,07 hasta 12, cómo va progresando ese PR, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando hagamos lecturas de EKG pediátrico. Ahora, ya aparte que tengo que memorizar todos los valores y datos de un EKG de adulto, tengo que aprenderme todos los valores que hay en un niño. No, agarren sus tablas, estas tablas las podemos conseguir en internet, o, sea, o un libro de pediatría, y tengan sus tablas. O sea, voy a leer un electro de un bebito, agarro mi tablita y veo los valores normales en esta edad, para que, como le dije, es una lectura, hay que hacer la lectura lo más sistemática y ordenada posible. Muy bien, miren todos los diagnósticos que hemos hecho, ¿no? Hemos hecho diagnósticos en la frecuencia, diagnósticos en la onda P, en el ritmo, en el eje, hemos hecho varios diagnósticos. Por último, el famoso y olvidado muchas veces intervalo QT. Ustedes le preguntan cuántos miden bien QT, o si lo miden, les aseguro que si levantáramos la mano, si esto fuera un auditorio, varios dirían, se me olvidé medirlo, doctor. Y ese es uno de los datos que, este fue uno de los parámetros que nos olvidamos medir. En la anécdota que les conté. Porque el QT hay que medirlo. Porque representa todo el fenómeno eléctrico. O sea, el QT representa todo el fenómeno eléctrico del ventrículo izquierdo específicamente. O sea, desde su despolarización hasta la repolarización. ¿Ya? Y hay situaciones críticas que pueden darse con alteraciones de este QT. Ahora, el QT se mide, lamentablemente, perdón, me estoy expresando mal. O sea, digamos que tiene que ver mucho con la frecuencia cardíaca, porque como es todo el fenómeno eléctrico, o sea, repolarización y despolarización, está muy relacionado a la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, cuando se mida, tiene que tenerse en cuenta que hay que ser corregido por la frecuencia cardíaca, porque si no, voy a cometer errores en la interpretación del QT, ¿no? Existen muchas maneras de hacer la corrección. Acá abajo van a tener, existe una, esta es la famosa, o sea, uno de los métodos más usados para corregir el QT, o sea, se usa el QT, mido el QT y lo divido entre la raíz cuadrada y el intervalo que hay RR, o sea, QT medido sobre esto y voy a tener el QT calculado. Y ahora, existe Bassett, existe Friedrich, existe varios métodos para medir, unos mejores que otros en ciertas circunstancias, unos mejores en bradicardia, unos mejores en taquicardia, unos mejores en valores más o menos normales. Si yo mido mi QT y lo corrijo, tengo menos cargo de conciencia, porque he hecho bien las cosas y yo sé que no se me va a pasar una hipocalcemia, un síndrome de QT largo, ahora que estaba de moda de usar esta medicación para el COVID, cada electro que pasaba, nos llamaban los cardiólogos para medir el QT corregido. Entonces, es importante medirlo, mídanlo y corríjanlo, no sean flojos, se corrige. ¿Ya? Y hay que tener en cuenta que ese QT corregido también varía según la edad, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos, cuáles son los valores máximos y cómo varía. Entonces, hay que tener en cuenta que todos estos lo que estamos haciendo es solamente leer parámetros. Entonces, todos estos parámetros varían. Miren, acá hay una lista de algunos parámetros, frecuencia cardíaca, PR, eje, QRS, ondas complejos, y cómo varían según los diferentes grupos de edad, ¿no? Entonces, no sean problemas. Si van a leer un EKG pediátrico, tengan estas tablitas a la mano. O sea, no están haciendo ningún pecado en tener tu tablita y revisarla para hacer una lectura correcta. Al contrario, eso es lo ideal. Y por último, para concluir, lo más importante en una lectura de un EKG, digamos, lo primero que uno debe aprender es a leer un EKG normal. En un examen que hicimos de lectura de EKG, el EKG que más errores tuvo en su interpretación fue un EKG normal. A mis residentes de años inferiores, a mí como residente cardio me tocaba hacer un examen, así que hice varios, ¿no? Busqué entre todos los que tenía por ahí y puse un EKG normal. El porcentaje de error en el EKG normal fue enorme. Entonces,
EKG normal es lo primero que debo aprender a leer, tomo mi tiempo, practico, leo varios, me voy a equivocar muchas veces, pero en eso está la experticia, en entrenar, y cada vez mi error va a ser mucho menor. Y va a haber van a haber veces que uno puede corregir hasta los maestros, ¿no? En alguna lectura. Muy bien, eso era mi última diapositiva, eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Doctor Rivera, muchas gracias por la ponencia. Estuvo bastante entretenido, bastante, me imagino que todos hemos estado siguiéndolo, doctor, para saber cómo interpretar un EKG en nuestros niños, sobre todo en emergencia, que Así es. muchas veces lo pedimos y pensamos que siempre puede salir normal, ¿no? Y ante cualquier alteración, Sí. ¿Viste pues ese electro del ST elevado? Es de ahí del hospital, ¿no? Imagínate, un sí, niño de 11 años con náuseas, vómitos, diafrético, y era una miocarditis. una Pero miocarditis. tenía dolor de pecho, ¿no? Y eso es lo que decía el chiquito, me duele el pecho, me duele el pecho, le tomaron su electro. O sea, atinadamente le tomaron un electro y es un electro que asusta. Yo ese electro le he hecho varias bromas a varios colegas acá en las dos clínicas, ¿no? Y claro, o sea, dicen, no, uy, ¿qué tiene ese paciente? Es diabético, es hipertenso, y tenía 11 años. Ah, uy, y no se lo cambia. Sí, justo hay una pregunta con respecto a eso. O sea, un paciente con dolor precordial, ¿qué es lo que debo de pensar aparte de repente de una miocarditis? Es que hay varias razones. O sea, dolor precordial me imagino con electro alterado, porque dolor precordial es más, es un tópico, ¿no? Dolor precordial puede ser de origen cardíaco, no cardíaco, de los cardíacos puede ser de origen isquémicos, no isquémicos, puede ser una pericarditis, puede ser un prolapso valvular mitral, puede, puede ser un dolor referido, o sea, en realidad, dolor de tórax, que es la verdadera forma de mencionarlo, es un tópico que se debe hacer diagnóstico de descarte, ¿no? Y se usa todas las herramientas que tenemos. Cuando viene esto de repente lo vemos más en adultos, ¿no? O sea, por eso existen las famosas unidades de dolor torácico, se llaman unidades de dolor torácico porque lo que hace, entra el paciente con dolor de tórax y se le hace todo lo que tenemos a la mano. Acá a veces no hay mucho, yo tengo la suerte de tener, digamos, más herramientas en una clínica privada y puedo darme el lujo de tomar hasta un angiotem de emergencia, de coronarias, ¿no? Que eso en mi época de residente era utópico, ¿ya? Pero uno usa todo lo que tiene. Primero la clínica, le pregunto desde cuándo es el dolor, qué tipo, tiene factores de riesgo, qué edad tiene el paciente, ¿no? ¿Qué características tiene el dolor es opresivo, con qué se incrementa con el ejercicio, cuando comió, o sea, trato de más o menos con mi historia clínica, con mi análisis, irla dirigiendo hacia dónde va. Le tomaré un electro, que es lo primero que uno hace con un dolor de pecho. Si el electro me sale normal, debo repetirlo, debo seguirlo. A veces uno se conforma con tener un electro normal. Ay, el electro normal no tiene nada. No, porque puede ser que el evento recién ha comenzado. Entonces yo debo acostumbrarme a que tomo un electro. Si la molestia continúa, debo repetir el electro. El electro es algo dinámico. El electro es como la fotografía del instante. Hoy día, ahorita puedo tener el pelo corto, más tarde lo tengo largo. O sea, eh, el electro puede cambiar en horas, en minutos. Yo he tenido pacientes con ST elevado, que terminó con cateterismo, con stent, con un electro normal de ingreso, de un electro a la hora, con un ST elevado como el que vieron en ese niñito. Entonces, no se conformen con un solo electro, háganle seguimiento. Si ustedes siguen al paciente, lo vigilan, si tienen herramientas adicionales como enzimas cardíacas, etcétera, eso hace un diagnóstico, digamos, adecuado y va a evitar, digamos, errores o que se les pase un paciente o que no admitan un paciente que debe ser admitido. Eh, Ok, doctor, muchas gracias. Doctor, nos preguntan también si la colocación de electrodos es igual en un neonato recién nacido pretérmino. Ahí entiendo dos problemas. Número uno, que son electrodos chiquititos. ¿No? A veces hay que adaptar los electrodos. Yo no sé si cada hospital pueda tener electrodos así para neonatos, para pretérminos, para electrodos para adultos. Hay electrodos pediátricos y electrodos de adultos. Es más, usamos electrodos de adulto acondicionados para niños a veces, ¿no? Entonces, número uno, han visto que, o sea, en vez de usar el quinto espacio intercostal, se usa solamente en el cuarto espacio intercostal. Y además los electrodos están súper pegaditos. Entonces, lo primero es conseguir electrodos adecuados. Si tengo, que usualmente son autoadhesivos, ¿no? Y nosotros teníamos unos electrodos que eran así como eran como unos cuadraditos muy chiquititos y se podían pegar por lo menos en Cayetano nos habían llegado para niños y para neonatos. Y a veces cuando el pequeñito era muy chiquito, había que cortarlos y acondicionarlos para el tamaño del tórax, ¿no? Ok. Doctor, por último,
mencionan cuando hay soplo en el niño, ¿Ya? ¿debemos de buscar alguna alteración en el electrocardiograma? Sí, un poquito abierta la pregunta. Es que eso va a depender, claro. Si tengo un soplo de- voy a poner un ejemplo. O sea, tengo el famoso ritmo de Eurosies en mi examen físico, ¿no? Hay que saber qué es el ritmo de Eurosies. ¿Qué esperaría encontrar en mi electrocardiograma? Al revés, la pregunta. O sea, esa va a ser una pregunta de examen. Entonces, eso se presenta ahí en estenosis mitral, ¿no? Y la estenosis mitral me va a producir una P mitral. Entonces, yo esperaría ese soplo diastólico, un reforzamiento presistólico, ya, con todas esas características, no es tan fácil encontrarlas. Si yo encuentro un soplo que yo sospecho, una estenosis mitral, yo tomo un electro y yo vería esa onda y vería, de repente, a ver, voy a tomar mucho cuidado en medir el ancho, de repente diagnostico un crecimiento auricular izquierdo basado en mi anamnesis, ¿no? O al revés, tengo un paciente con historia de pulmonar y tomo mi electro y veo una P bien alta y mi sospecha comenzó con la anamnesis del paciente, con el antecedente del paciente, ¿no? O con el examen físico, escuché un soplo que me pareció o una estenosis aórtica, o una estenosis pulmonar, ¿no? O sea, el electro simplemente es la representación de un fenómeno que está ligado a la parte orgánica, a la parte mecánica, ¿no? Entonces, cualquier alteración morfológica en el corazón definitivamente va a tener su traducción en el electrocardiograma. Ok, doctor. Muchas gracias por la ponencia, ha estado muy entendible. Hemos estado todos muy atentos. Gracias nuevamente por siempre apoyarnos, estar con nosotros en cada ponencia y lo invitamos también para el próximo año para que pueda seguir enseñándonos. Ok, muchas gracias, hasta Muchas luego. gracias, doctor. Hasta luego.